Hola, buenos días, ¿cómo les va? Gracias por estar ahí. Buenas. Les damos a todos la bienvenida. Les vamos a pedir que apaguen sus micrófonos, por favor, mientras se hace la exposición. Por supuesto, durante la presentación pueden hacer sus preguntas a través del chat, que para eso es que utilizamos el chat. No envíen datos, no envíen datos filiatorios de ningún tipo a través del chat. Eh, y lo otro que, bueno, si las preguntas que ustedes realizan se condice con lo que están hablando las licenciadas en ese momento, las voy a interrumpir, ellos ya saben, para poder ampliar el tema. Y si ya pasó, y de todas maneras, si sabemos la respuesta, la vamos a contestar al final. Así que les damos a todos la bienvenida. Gracias, hay un montón de gente conectada. Me alegra que les sirva y que estén dispuestos a escuchar nuestra experiencia. Les presento a la licenciada Gisela Mendoza. Hola, buen día a Es la todos. enfermera jefe de la unidad de quemados del Hospital Garrahan. Yo no me presenté, yo soy Gladys Obando, soy la supervisora de la enfermería UCI del Hospital Garrahan. Así que gracias a todos por estar ahí. Sí. Hola, buen día a todos. Gracias por estar nuevamente. Vamos a continuar también cada 15 días con las charlas. Y bueno, la invitación la mandamos a todo el país y para que ustedes también inviten a todos los que quieran aplicar un poquito más de conocimiento. ¿Sí? Las vamos a presentar a las licenciadas, especialistas, la licenciada Elizabeth Galván y la licenciada Sofía Aras. ¿Sí? Así que bueno, damos comienzo a esta exposición. ¿Sí? Por favor, apaguen los micrófonos, así pueden escuchar bien y después hacemos y pueden hacer preguntas. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar presentes para poder escuchar desde nuestra voz la experiencia con la que nos desarrollamos dentro de la unidad de quemados. Soy la licenciada Aro Sofía y quien me acompaña la licenciada Galván Elizabeth. Bueno, en el tema de hoy lo que nos llama, nos convoca es la recepción del niño gran quemado. Vamos a hacer hincapié en todo lo que es las intervenciones de enfermería, ¿sí? Bueno, los objetivos o el fin con el que nosotros queremos que ustedes se puedan llevar la mayor información y sobre todo la experiencia que nosotros le podemos contar a través de lo que vivimos dentro de la unidad. Como por ejemplo, que puedan entender la importancia de la atención inicial de lo que es el manejo del paciente quemado pediátrico, que puedan ustedes identificar y distinguir las diferentes etiologías, tanto físicas, biológicas como químicas, que puedan reconocer también ustedes los riesgos y las complicaciones posibles que puedan estar asociados a estos niños con estas características, que puedan también entender y precisar todas las pautas que sean importantes en lo que respecta a la recepción del paciente pediátrico quemado y que consideremos también ciertos patrones de lo que refiere al síndrome inhalatorio y el síndrome compartimental, que son principales complicaciones que se dan en estos pacientes grandes quemados. Bueno, lo que implica la atención del paciente quemado pediátrico es siempre un paquete, un conjunto de medidas y procedimientos médicos que se van a llevar en la emergencia, ¿sí? Todo esto se va a llevar a cabo de manera conjunta y se aplican de manera inmediata al ingreso de este paciente que sufre quemaduras, ¿no? Y los objetivos es estabilizar al paciente, prevenir esas complicaciones, las secuelas que a largo plazo los pueden llevar a presentarse, no sé por qué se me va, y que nosotros a través de prevenir las complicaciones y estabilizar podamos empezar un tratamiento adecuado para poder minimizar el daño que haya causado esta quemadura. Por eso es importante que el trabajo interdisciplinario sea siempre en equipo y que estemos actualizados de manera continua para poder brindar cuidados de calidad en estos niños. Bueno, tenemos que tener en cuenta ciertos aspectos a la hora de derivar un paciente o de recepcionar un paciente. Para hacer la derivación de un paciente que cumpla con estas características para poder trasladarlo a una institución de mayor complejidad, son los siguientes criterios: que presente una superficie corporal mayor al 20%, que tenga cualquier superficie corporal lesionada más esté asociada a síndrome inhalatorio u otra comorbilidad,
que también tenga, no importa qué superficie corporal tenga, pero sí quizás tenga una patología previa de alta complejidad, necesite derivación a un hospital de alta complejidad, ¿no? Que presente quemaduras en zonas especiales, permiso, perdón. Que presente quemaduras circulares, que son lesiones que requieren sí o sí de intervenciones quirúrgicas y necesitan un hospital especializado. También podemos encontrar patologías que sean similares a las quemaduras, como es el borderline, que es pacientes que estén cursando con síndrome de Leiden. Que tengan riesgo social o que estén sufriendo algún maltrato, también son signos, criterios de internación. Dentro de la institución, nosotros, el rango etario que se recepciona es del mes de vida hasta los 15 años y quizás mayores de 16 años por secuelas que tengan y que deban ser... Deben hacerse cirugías reparadoras de esas lesiones, ¿sí? Y que por ahí no tienen un traslado o un pase a un hospital de adultos. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta información clave que hay que tener para recepcionar pacientes: la hora cero, la edad, el peso, cuál fue la etiología de la quemadura, cuál es la superficie corporal. Todos estos datos a nosotros nos van a dar como objetivo poder preparar esa unidad para ese paciente, para recepcionarlo de la mejor manera. El traslado, quizá, podemos recepcionar pacientes por vía aérea, que es en lugares donde sea mayor a 100 kilómetros de distancia y necesite sí o sí una derivación pronta, es vía aérea, y menos a 100 kilómetros se lo hace de manera terrestre, ¿sí? Bueno, ¿cómo nos preparamos? ¿Cómo preparamos esa unidad? Es importante que esté completa, por eso es importante tener estos datos: la hora cero, la edad, el peso. Debemos contar, lo ideal sería que contemos con una unidad individualizada, que se pueda setear la temperatura, porque hay que tener en cuenta que está lesionada la piel, y eso el paciente no va a tener no va a termorregular, perdón. Entonces debemos considerar que esa unidad tenga por lo menos entre 28, 30 y 32 grados la temperatura ambiental, asegurar esa temperatura, ¿sí? Preparar la pseudoanalgesia en base al peso del paciente, tener listas las bombas de infusión para pasar lo que sea, si requiere de pseudoanalgesia y inotrópicos, tener la bolsa de reanimación lista y preparada con la máscara acorde a la edad del paciente, tener el carro de paro al alcance de nuestras manos con toda la medicación y con todo lo que incluye, tener nuestro kit de curación para poder realizar los procedimientos apenas ingresa nuestro paciente. Es ideal contar con una cama estilo Striker con balanza para poder hacer el peso de cero y poder también asegurar que el peso sea fidedigno a la hora de preparar la medicación y a la hora de preparar quizás también los tubos endotraqueales. Con la edad también tener preparado eso, las soluciones a infundir y sobre todo un kit de vía aérea difícil, saber que contamos con eso, porque quizás se puede deteriorar desde lo respiratorio y lo neurológico y haya que hacer una intubación de manera pronta. Bueno, en lo que implica lo que es la evaluación primaria, vamos a tener dos herramientas. Primero es la regla mnemotécnica TEP, que esta herramienta nos permite a nosotros evaluar desde 3 lados. Dependiendo cuál esté alterado, vamos a llegar a un diagnóstico fisiopatológico al que nos va a acercar. Esta valoración se hace en los primeros 30 segundos de recepción del paciente. Entonces, valorando estos 3 aspectos, nosotros vamos a llegar a un diagnóstico fisiopatológico. Luego vamos a continuar con nuestra evaluación, realizando el A, B, C, D, E, F, en lo que respecta a la A, que es la vía aérea, la B, la ventilación, la C, la circulación, la D, la discapacidad neurológica, la E, la exposición, y la F, la fluidoterapia. Cuando ingresan nuestros pacientes, en lo que respecta a lo que es la evaluación vía aérea, lo que debemos hacer es asegurar esa vía aérea, que esté permeable. Vamos a evaluar también si hay lesiones en la zona de las fosas nasales, si hay ausencia de fibrisas nasales. Esto también nos va a nosotros, si sabemos si el episodio se dio en un hecho cerrado, ya sabemos que va a estar asociado con síndrome inhalatorio, ¿sí? Entonces es importante evaluar las fosas nasales, la cavidad bucal, puede que presente eritema, lesiones, lesiones en los ojos, ausencia de las pestañas y las cejas. Y además debemos hacer la auscultación del tórax, evaluar la simetría de ese tórax,
y constatar esto de lo que les decía del síndrome inhalatorio, ¿no? Dependiendo el área en donde se produjo el hecho, si es cerrado, vamos a sospechar el síndrome inhalatorio y todo esto va a lesionar todo lo que es la vía aérea alta y la vía aérea baja, comprometiendo lo respiratorio a largo plazo. Por eso es importante también cuando estemos haciendo esta evaluación, si no tiene sonda nasogástrica, asegurar esa sonda nasogástrica para empezar una descompresión gástrica para que pueda poder expandir mucho mejor el campo pulmonar. Con respecto a la ventilación, es también evaluar lo que es la frecuencia respiratoria, evaluar si esa expansión torácica es simétrica o asimétrica, colocar oxígeno al 100%. Tenemos dos caminos, una que presenta una ventilación que sea normal, entonces continuamos con ese oxígeno al 100%, ya sea esto de saber la edad del paciente, si es cánula nasal, si es una máscara con reservorio, y eso va a ir progresando en medida del deterioro del paciente. Y si está comprometida la vía aérea y sospechamos del síndrome inhalatorio, es necesaria una intubación precoz. Con respecto a la C, que es la circulación, en esta etapa, la evaluación lo que vamos a hacer es verificar la presencia o ausencia de los pulsos tanto periféricos como centrales, observar la coloración y la temperatura de las extremidades, valorar el dolor en el paciente, la sensibilidad que tiene el paciente en esa zona, evaluar también el relleno capilar, y podemos evaluar también si hay presencia de síndrome compartimental, quizás esté afectando un miembro y esa lesión es una afección, lo que hace que haya un aumento de presión en el compartimento muscular, disminuyendo la vascularización periférica. Y lo que hace esto requiere de una intervención quirúrgica, por eso es necesario que se realice por especialistas, porque si quizás no realizan bien el procedimiento pueden dañar a nivel anatomofuncional ese miembro, ¿sí? Por eso hay que evaluar esos 5 puntos: dolor, palidez, la ausencia de pulso, si presenta parestesias o parálisis en el miembro. También vamos a evaluar lo que es la frecuencia cardíaca en cuanto uno recibe al paciente, la monitorización completa, ¿no? De colocación de electrodos, el saturómetro. Hay dos caminos con respecto a la circulación. Si observamos que el paciente está cursando con signos de shock, se van a empezar a realizar las expansiones hasta poder llegar a una normovolemia, que vamos a administrar 20 mililitros kilogramos de Ringer lactato, y así hasta que recupere hasta que supere el estado de shock y la hipovolemia la podamos atacar, ¿no? Si cursase sin signos de shock, ya se sigue al otro camino, que es asegurar una buena analgesia para disminuir ese aumento de la tasa de ese consumo de calorías y del hipermetabolismo que está sucediendo en el paciente, ¿no? Y ahí es donde vamos a tener que evaluar, una vez que se chequeó la extensión y la profundidad, uno va a poder aplicar lo que es el plan de hidratación, que es el plan de Galveston, el más utilizado dentro de la unidad. Y con esto queremos asegurar, debemos colocar ¿sí? una sonda vesical y poder evaluar el ritmo diurético de manera constante, horaria. Lo ideal sería que tenga una eliminación de 1 a 1,5 mililitros kilogramos hora, y si disminuye ese ritmo diurético, lo ideal sería aumentar ese plan, o si aumenta más de 2 mililitros kilogramos hora, habría que empezar a disminuir ese plan, ¿sí? Con respecto a la D, que es la discapacidad neurológica, debemos evaluar el estado de conciencia, que lo vamos a realizar a través de la escala de Glasgow. Esta valoración la vamos a hacer de manera continua y en conjunto con los valores clínicos que está presentando el paciente. Por eso es importante evaluar desde lo neurológico si presenta ansiedad o agitación, porque nos puede dar sospecha de una intoxicación por monóxido de carbono. En cuanto a la E, una vez llegada a la E, que representa lo que es el examen físico, la exposición, nosotros lo que vamos a hacer previamente al ingreso de nuestros pacientes, obviamente el lavado de manos, esto del control ambiental, lo que les dije, para poder mantener la temperatura del paciente. Debemos retirar todo tipo de
de alhajas, ya sea anillos, collares, aros, porque el edema a largo plazo puede lesionar esa zona donde tenga quizás todos estos accesorios. Toda la ropa que esté adherida fuertemente la vamos a retirar, no de manera brusca, sino que quizás cuando una vez que ingresa a quirófano eso lo puedan retirar, solo lo que esté de manera superficial. Si viniese derivado de otra institución, debemos retirar los vendajes, evaluar y hacer un nuevo chequeo de esa superficie corporal lesionada, porque en base a eso nosotros vamos a después luego poder detectar, realizar un pronóstico de gravedad y además poder hacer una reanimación hídrica segura, porque vamos a calcular en base a una superficie corporal que nosotros podemos evaluar de manera fidedigna, ¿sí? Esto de la analgesia es importante, el gold estándar utilizado es la morfina, sabemos que hay que tener en cuenta que si se administra de manera endovenosa o bioral, eso va a depender de la superficie corporal del paciente. Si sabemos que es un niño que tiene menos del 10% y que se alimenta bioral, quizás con AINES o con menos dosis de morfina, quizás pueda ir con esa analgesia. Si ya es un porcentaje mucho mayor, sabemos que el dolor va a ser mucho más fuerte y quizás deberá administrar de manera endovenosa. La primera limpieza que nosotros debemos realizar a la hora de recepcionar a estos pacientes es con, si tuviéramos clorexidina jabonosa al 4%, siempre debemos diluirla previamente porque irritan la piel, o solución fisiológica, si no contamos con clorexidina, y hacer todo el lavado por arrastre. Utilizar agua corriente, que esté a temperatura ambiente, ni muy fría ni muy caliente. Debemos cubrir con gasas estériles, sábanas limpias y estériles también, y volver a hacer ese vendaje. Quizás contemos, hay instituciones que puedan contar con vaselina líquida, empezar a cubrir e hidratar con eso hasta que puedan poder derivarlo a una institución que esté especializada. Esto del paciente es importante, lo de la hipotermia, controlar la temperatura del paciente. Si no contamos con la unidad que nosotros podamos controlar la temperatura, contar por lo menos con materiales aislantes para cubrirlo. Es importante tener en cuenta que no hay que colocar en ninguna zona de la quemadura ningún ungüento, ninguna pomada, nada que sea ningún remedio casero a la hora inicial, ¿sí? Solamente hay que mantenerlo hidratado hasta poder derivarlo a otra institución. Bien, bueno, siguiendo con lo que estaba hablando Sofi, vamos a hablar de que es importante conocer la etiología de la quemadura, ¿no? Porque no es lo mismo tratar una quemadura por fuego directo que tratar una quemadura eléctrica. Entonces, una vez que conocemos la etiología de la quemadura, lo próximo que vamos a hacer es conocer la extensión y la profundidad, porque conociendo la extensión y la profundidad nos va a permitir saber el estado de gravedad que tienen nuestros pacientes y a través de ese estado de gravedad, cuál es el mejor tratamiento y si requiere o no requiere internación. Bien, para hablar de la extensión, existen diferentes reglas, ¿sí? Está la regla de los 9, que se utiliza para adolescentes y adultos, donde se le asigna 9 o múltiplo de 9 a cada segmento corporal. En pediatría también utilizamos la regla de los 9, nada más que está adaptada a lactantes y niños, y lo que tiene en cuenta, y la diferencia con la regla de adultos, es que se tiene en cuenta la edad, el diámetro de la cabeza y las diferentes partes del cuerpo, los diferentes segmentos del cuerpo. Otra regla que podemos utilizar es la regla de la palma de la mano. Generalmente esta regla se utiliza para quemaduras chicas o irregulares. Y tenemos que tener en cuenta que la regla de la palma de la mano no solamente vamos a calcular la palma, sino incluidos los dedos, ¿sí? La palma incluida con los dedos representa el 1% de superficie corporal del paciente, entonces uno podría más o menos saber qué porcentaje tiene esa quemadura. Para conocer la profundidad, primero se necesita experiencia visual, pero de todas formas uno podría estimar la profundidad de esa quemadura mediante la regla de Benaim, que fue creada en 1952, donde él hace una clasificación de 3 tipos de quemaduras: quemadura tipo A, quemadura tipo AB y quemadura B. Las quemaduras tipo A
abarcan lo que es la epidermis, generalmente son de tratamiento ambulatorio, tardan aproximadamente entre 7 y 10 días en repitelizar, tienen una coloración que es rojiza. La podemos asociar, por ejemplo, una quemadura tipo A sería una quemadura de sol. Las quemaduras tipo AB hace una clasificación en tipo ABA y ABB, ¿sí? Pero en lo general, o sea, lo importante acá es que uno sepa diferenciar entre una quemadura A y una quemadura tipo AB. Después uno se puede poner un poco más, ¿cómo decir? Se puede detallar un poco más y puede decir, ok, es una quemadura tipo ABA o una ABB, ¿sí? Este tipo de quemaduras son quemaduras intermedias, tienen un compromiso dermatoepidérmico, son de coloración rojo brillante, pueden presentar flictema o pueden tener una coloración un poquito rojiza pero con un poquito de blanco, lo cual quiere indicar que esa quemadura se está profundizando, ¿sí? Tiene una resolución aproximada de 21 días. De todas formas, esto es aproximado, cada cuerpo es diferente y hay niños que tienen diferentes maneras de llevar el tipo de la quemadura. Por último, tenemos las quemaduras tipo B, que son las más graves, ¿sí? Abarcan todo lo que es el espesor de la piel, y este tipo de quemaduras tienen una resolución quirúrgica. Algo para aclarar en las quemaduras tipo AB, las quemaduras tipo ABA generalmente resuelven, pero las quemaduras tipo ABB puede que o resuelven o se profundizan. Si resuelven, lo manejamos a partir de los 21 días, y si se profundizan, ya tiene una resolución quirúrgica. No hay nada que uno pueda hacer. Tiene que pasar sí o sí por quirófano. En esta diapositiva podemos ver las imágenes, ¿no?, de lo que yo les estaba contando acerca de la profundidad, de los tipos de quemadura tipo A, tipo AB y tipo BB, como para que uno tenga un conocimiento clínico y visual de que si se presenta un paciente a la guardia, por ejemplo, uno sepa más o menos en qué categoría de profundidad entraría esa quemadura y qué tipo de tratamiento le puede aplicar. No es lo mismo tratar una quemadura A que tratar una quemadura AB. Una vez que tenemos la extensión, que tenemos la profundidad, podemos saber la gravedad de nuestros pacientes. Y para saber la gravedad de nuestros pacientes también existen diferentes reglas. En este caso, yo les estoy mostrando el índice de gravedad de Benaim, donde él, para poder clasificar esto, como les dije, necesitamos el tipo de quemadura y el porcentaje que tiene. Una vez que tenemos esos datos del paciente, uno puede clasificar en los diferentes grupos. Va del grupo 1 al grupo 4. El grupo 1 se atiende ambulatoriamente. El grupo 2 también se atiende ambulatoriamente, pero puede existir una excepción si el paciente requiere una internación porque, por ejemplo, tiene afectada una parte funcional que requiere que esté internado. Pero si no tuviera eso, también se maneja ambulatoriamente. El grupo 3 y 4 no. El grupo 3 y 4 necesita internación sí o sí. Otro índice de gravedad que tenemos para saber qué tan grave está nuestro paciente es el índice de Garcés modificado por Artigas. Para hacer este índice, lo que vamos a necesitar es la edad del paciente, el porcentaje y el tipo de quemadura que tiene. Una vez que vamos colocando esos datos en la cuenta que están viendo en la pantalla, con el resultado nos vamos al índice pronóstico, el cual nos va a decir en qué categoría de gravedad está nuestro paciente. ¿Sí? Puede ser leve, moderado, grave, crítico o una sobrevida excepcional. De acuerdo a los datos que tengamos y lo que vamos rellenando en la cuenta. ¿Sí? Puede ser que, por ejemplo, el porcentaje de quemadura tipo A sea 0, porque nuestro paciente no tiene una quemadura tipo A, pero sí tiene un porcentaje de quemadura tipo AB. Entonces, 1, en donde sería porcentaje de quemadura tipo A, va a poner 0, porque no tiene nuestro paciente una quemadura tipo A. Otro score que se usa, ¿sí?, para evaluar la gravedad del paciente es el score DEMI, que es un score que se realiza al inicio, o sea, cuando ingresa nuestro paciente, para ver el riesgo de mortalidad que tiene el paciente. Entonces, en este caso se tienen en cuenta 7 factores, remarcando 4 aspectos importantes para saber el tipo de gravedad, de mortalidad que va a tener nuestro paciente.
La D habla sobre la discriminación de la profundidad. Entonces, necesitamos saber si tiene un porcentaje de quemadura tipo AB o si tiene un porcentaje de quemadura tipo B. La E habla de la extensión, cuánto es el porcentaje de superficie corporal quemada que tiene nuestro paciente, si tiene compromiso dorsoglúteo, que saben que un compromiso dorsoglúteo es muy importante, son quemaduras difíciles de resolver, y los pacientes quemados suelen presentar este tipo de quemaduras, entonces uno tiene que prestar muchísima atención y ir siguiendo día por día la observación de esa quemadura a ver cómo va evolucionando, porque son muy importantes. La M corresponde a la morbilidad asociada. Esto, acá tenemos dos puntos para ver. Si el paciente tiene una patología preexistente, generalmente nuestros pacientes son sanos, pero nos puede pasar que tenga una patología preexistente, y si hubieron complicaciones en el traslado, porque por ahí el paciente lo recibieron en una salita periférica y necesita ser derivado a un hospital. Bueno, ¿cómo fue el traslado de ese paciente? ¿Sí? Y por último, el síndrome inhalatorio, que es muy importante. Uno puede tener una quemadura muy pequeña, pero si tiene síndrome inhalatorio es un criterio de internación. Entonces tenemos que prestar mucha atención a dónde se produjo la quemadura. Si la quemadura se produjo en la cara, tenemos que prestar atención a lo que es los ojos, la boca, las narinas, mucha atención, porque por ahí no lo vemos y el paciente sí inhaló humo. También dónde fue la quemadura, en un área cerrada, en un área abierta. Son todos datos que necesitamos saber para ver cómo está nuestro paciente. Bien, una vez que completamos el score, si ven en la pantalla, en el lado superior derecho, tenemos los factores de riesgo como para que uno vaya completando ese score, y después en la parte de abajo tenemos los puntos que nos dio, o sea, el resultado como nos dio, y el riesgo, si es alto, moderado o alto, según la mortalidad que nos dé, según el porcentaje de mortalidad que nos dé. Siguiente. Bien, la F, la fluidoterapia, lo más importante del paciente gran quemado. Lo más importante del paciente gran quemado es la fluidoterapia. ¿Por qué? Porque es una técnica de administración de líquidos a través de un acceso venoso. Recuerden que cuando nos llega un gran quemado es importante la analgesia y luego buscar un acceso vascular, el que sea, siempre tratando de que sea en una zona sana. Pero a veces resulta que tenemos un paciente del 87% quemado y las zonas sanas son muy escasas, y uno debe colocar un acceso venoso donde pueda. Periférico es muy difícil, pero se puede. Entonces, el acceso que más rápido podamos poner sería lo mejor. Y si no encontramos un acceso periférico, sabemos que el central tiene su tiempo de preparación, su técnica estéril, o sea que tardamos y nosotros necesitamos hidratar rápido al paciente, se coloca una vía intraósea, que sabemos que las vías intraóseas duran 24 horas, pero que nos permiten un flujo súper alto para rehidratar a ese paciente. Otro tema importante en la fluidoterapia es la hora cero. La hora cero es cuando se produjo la quemadura, no cuando el paciente llega al lugar de asistencia, sea salita, hospital, guardia, lo que sea. No es cuando llegó, sino cuando se produjo. Si ni bien se produjo la quemadura, esa es nuestra hora cero, y a partir de esa hora cero uno va a poder hacer la fórmula para calcular cuál es la hidratación que necesita nuestro paciente. Además, la fluidoterapia ayuda a mantener el equilibrio hidroelectrolítico. Las quemaduras, y más las que son de grande extensión, saben que tienen una pérdida súper rápida de lo que es electrolitos y plasma, y además es una medida de soporte claramente de la fluidoterapia. O para atrás. Bien, ¿qué utilizamos para hidratar? Lo ideal, y la bibliografía recomienda que usemos Ringer lactato. ¿Por qué? Porque mantiene el volumen intravascular y además hace que se disminuya el requerimiento de volumen que va a necesitar ese paciente. Ok, si no tenemos Ringer lactato, ¿podemos utilizar solución fisiológica? Sí, podemos utilizar solución fisiológica. Lo que no podemos usar es un dextrosado. ¿Por qué? Porque el dextrosado no mantiene el nivel, el equilibrio intravascular, y además puede generar un pico de hiperglucemia, y no queremos eso. Lo que queremos es rehidratar al paciente y tratar de reanimarlo lo más rápido posible según el tipo de quemadura que tenga y cuánto líquido perdió.
La albúmina al 20% se utiliza. ¿Y cuándo vamos a utilizar la albúmina al 20%? Cuando nuestro paciente tenga una superficie corporal quemada mayor al 30%. En ese caso, uno va a utilizar albúmina al 20%. En esta disertación estamos hablando del gran quemado. Entonces, si tenemos un paciente mayor al 20%, nuestro paciente va a requerir seguramente que en nuestro plan de hidratación coloquemos albúmina al 20%. ¿Por qué utilizamos albúmina al 20%? Porque disminuye el flujo que necesita en la fase inicial de resucitación y porque no aumenta la mortalidad. Bien, existen fórmulas diferentes para uno calcular la hidratación, la reanimación hídrica que va a realizar en ese paciente. Las más comunes o las que más se utilizan son la fórmula de Parkler y la fórmula de Galveston. Nosotros en el hospital utilizamos la fórmula de Galveston. ¿Por qué utilizamos la fórmula de Galveston? Porque es la que calcula más precisamente, de manera independiente, los requerimientos basales y las pérdidas que tuvo ese paciente por la quemadura. Por eso también vuelvo a remarcar que es importante conocer la hora cero, que la hora cero es cuando se produjo la quemadura, no cuando llegó al centro asistencial. Y la fórmula de Galveston la dividimos en 2 días. El primer día, el 50% de lo que nos dé esa reanimación, ese volumen, lo vamos a pasar en las primeras 8 horas. Entonces, vuelvo a lo mismo, es importante la hora cero. No es lo mismo un paciente que se quemó y fue derivado a los 10 minutos al centro asistencial que un paciente que se quemó y llegó al centro asistencial a las 2 horas. Porque entonces nuestra fórmula de Galveston ya perdimos 2 horas. O sea que ese volumen que calculamos con el Galveston, en vez de pasarlo en 8, lo tengo que pasar en 6. Pues ya perdí 2 horas que el paciente se quemó y en esas 2 horas hubo pérdida de plasma, de electrolitos, de todo. Entonces, eso tengamos en cuenta y, por favor, es muy importante la reanimación. Hora cero, las primeras 8 horas se pasa el 50% de lo que nos dio la fórmula del Galveston y las 50% restantes en las 16 horas que quedan. Sí, bien. Para calcular la fórmula de hidratación, tenemos que tener en cuenta cómo calcular la superficie corporal total y cómo calcular la superficie corporal quemada. Como ven en la diapositiva, en la superficie corporal total vamos a necesitar el peso del paciente. Ese resultado nos va a dar en metros cuadrados, lo cual nos va a llevar a poder aplicar la fórmula del Galveston y saber cuánto porcentaje de superficie corporal quemada en metros cuadrados tiene nuestro paciente. Todos estos datos sirven para que uno pueda calcular la reanimación hídrica que va a necesitar ese paciente. Bueno, a modo de conclusión y terminando esta disertación, sacamos 4 aspectos importantes. El primero es lo que acabo de decirle, lo más importante en el paciente quemado, que es la reanimación hídrica. Es importante que dentro de las 24 48 horas se reanime hídricamente al paciente porque eso produce que se reduzca la mortalidad en los pacientes gran quemados. Es importante realizar la evaluación primaria, observar, más allá de que uno coloque el monitor y vea cómo están los parámetros en el monitor, observemos las quemaduras, uno va afilando el ojo clínico mediante la observación, entonces va conociendo el tipo de quemadura, cómo es una, cómo es la otra, si tiene síndrome inhalatorio, si tiene síndrome compartimental, que son 2 síndromes muy importantes dentro del quemado y que lo pueden llevar a la mortalidad. Entonces es importante que identifiquemos esas situaciones del paciente gran quemado. También es importante que sepamos el tipo de quemadura, la extensión y la profundidad, ya les expliqué por qué, ¿sí? Para tener una mejor visión de cómo aplicar el tratamiento, el mejor, el adecuado para ese tipo de paciente. Y por último, saber el criterio de gravedad. No es lo mismo que me llegue un paciente que tiene un criterio grado 1 que me llegue un paciente grado 3, que yo sé que ese sí o sí tiene que internarse, ¿está bien? Y conocer, obviamente, los criterios de internación que tiene cada institución. Como nombró Sofi, nosotros tenemos nuestros criterios de internación, entonces es importante que uno conozca y que conozca también en qué centro va a derivar el paciente, ¿no? Nosotros somos un hospital de alta complejidad, entonces nuestro criterio de internación son pacientes a partir de, de la superficie corporal del 20 al 30%. Si tuviéramos menos,
quizás tiene que ser derivado a otra institución, como es el Hospital de Quemados, o si es un porcentaje menos, pero tiene síndrome inhalatorio, sabemos que ese paciente sí es para nosotros y sí lo recepcionamos. De todas formas, paciente que llega a la guardia, sea cual sea el porcentaje, se lo atiende. Eso lo sabemos. Pero sí que conozcan que existen criterios de internación y que cuando uno tiene un paciente quemado, tiene que saber a dónde lo puede derivar o a más o menos en qué lugar lo va a atender mejor que donde uno lo recepcionó. Y tener en cuenta, como decía mi colega acá, estos puntos importantes, la hora cero, la edad y el peso, la etiología de la quemadura y dónde se produjo el hecho, son datos muy importantes que tenemos que tener en cuenta porque esta comunicación que se va haciendo con el otro hospital que es derivante, a nosotros nos va a permitir poder brindarle una mejor atención de calidad y sobre todo preparar esa unidad para ese paciente, porque lo que debemos tener en cuenta es que si es un paciente con una superficie muy grande, muy extensa y es un gran quemado, debemos prepararnos en una situación que sea algo lo más grave posible para poder estar todos atentos y tener en cuenta que este es un trabajo interdisciplinario y es en equipo. Es una evaluación que se hace de manera continua y dinámica, porque estamos kinesiólogos, médicos, enfermeros durante la recepción de ese paciente. Entonces, al manejar nosotros un mismo idioma, podemos asegurar un mejor cuidado de calidad. Gracias, licenciadas. Muchas gracias. Bueno, preguntas todavía no, estamos esperando acá, así que les agradecemos a todos por estar conectados. Para los que preguntan si Yo quería hacer si esto una queda pregunta. grabado, sí. Esperame un poquitito, Moni. Bueno. Ya te escuchamos. Bueno, Porque quiero contestar esto que mandaron por el chat, si no después me olvido. Va a quedar, se está grabando, va a quedar subido después de la edición en el canal de YouTube de OCD Hospital Garrahan, en la página de enfermería. Así que no se preocupen que van a tener esta información. Moni, te escuchamos. sí, cuando hacen mención de las quemaduras de tipo A, ¿verdad? Se considera para internación cuando supera una X porcentaje en el niño. Por ejemplo, nosotros una vez hemos tenido acá en Tucumán que manejamos temperatura altísima. Él estaba casi un 40% de quemaduras de tipo A porque fue por el sol, un descuido de la madre, no lo vio y se fue para el lado del río. Y el chico estaba muy dolorido, y bueno, el criterio abajo discutían que si no era o no era, y el doctor de acá lo decidió internar porque si bien era de tipo A, ¿viste? Pero era un 40% y era un niño 1 año y medio más o menos. Estaba bien ese criterio de internación, tipo A, ¿no? Sí. 40%. Sí. La Porque superficie no varía del tipo, sino de la extensión. Si es mayor al 20%, y sobre todo hay que evaluar también que ese niño se hidrate. Quizás con el dolor, con la situación, el estrés de estar en un lugar que no es su espacio común, no se motiva a tomar, y por ahí quizás estaba intolerante y es necesario asegurarle el espacio, la unidad para poder hidratar a ese paciente de manera pronta. Más al ser un niño chiquito, Claro, un año y medio y con temperatura hay que tenerlo controlado, porque sí o sí, sabiendo que en Tucumán las temperaturas aparte son altas, sí o sí hay que tenerlo hidratado y con pseudoanalgesia. La hidratación. Exactamente. Ya que están hablando de analgesia, ¿qué analgesia utilizamos? Morfina. Nosotros utilizamos morfina en conjunto con otros tipos de AINES también, dependiendo de quizás si tenga alergia o no a algún tipo de AINES, pero el inicial es la morfina, ya sea endovenosa o vía oral, 1 mililitro kg. Sí. Y después, ¿te puedo seguir preguntando o doy lugar a otra persona? Una más porque tenemos los otros colegas que están preguntando por el chat. Continúen con los otros nomás. Muchas gracias. No hay por qué, por ahí está acá tu pregunta. Bueno, técnicas de curación, las ampollas se retiran, se realiza higiene con agua destilada, son todas preguntas. Bien.
Igual les quiero aclarar. Va a haber más, obviamente, claro, sí, tenemos pero hasta podemos... fin de años encuentros de quemaduras y justamente estos temas los fuimos juntos, sabiendo que hay muchas dudas y muchas discrepancias con estos temas, decidimos este año que cada uno de estos puntos va a tener su día, ¿sí? O sea, va a haber un día de curaciones, un día de ungüento, un día de vendaje, qué vendar, qué no vendar, todas esas cositas. Pero bueno, si quieren contestar estas rápidamente. Total. Para que se queden con las ganas. Según la bibliografía, las ampollas deberían debridarse cuando miden más de 2 por 2 centímetros. Pero, hay que ver la zona en donde se realizó la ampolla. ¿Por qué? Porque si la ampolla se realizó en una zona donde crece vello, generalmente esa ampolla se va a infectar, tiende a infectarse. Porque por ahí tenemos una ampolla más pequeña de 2 por 2, pero está en una zona de vello, sí hay que debridar. Ahora, si tuviéramos una ampolla menor a 2 por 2 centímetros que no está en un lugar de vello, la podemos dejar para que reabsorba. Pero siempre tenemos que estar observando las ampollas. Eso era, ¿no? Sí, sí, sí. O si fuera en la mano, quizás es extenso el flictena y altera la anatomofuncionalidad de ese miembro, ahí sí habría que destecharlo para poder observar de manera más, claro, más progresiva para ver cómo va evolucionando esa herida. ¿Y qué me dijo agua estéril? Dijo, ¿no? Sí. Sí, si no tenés otra cosa para realizar el agua de la canilla inicial. Agua corriente claro, también. totalmente. Cuando te sucede en el domicilio una quemadura, lo primero que tenés que hacer es colocar la quemadura debajo del agua de la canilla, o sea que es a temperatura ambiente. Entonces, si vos no tenés clorexidina jabonosa, no tenés clorexidina al 2%, no tenés solución fisiológica y lo único que tenés es... la solución fisiológica la usamos también, ¿eh? Pero si, por ejemplo, querés usar agua destilada, sí, obviamente se puede, siempre y cuando, acuérdense que todo es una técnica estéril, ¿no? Nuestro paciente no tiene piel, es una herida abierta, entonces, todo técnica estéril. Bueno, tenemos muchos rescatistas, chicos. ¡Oh, qué lindo! Gracias a los rescatistas y bomberos, que justamente son los que rescatan, son los primeros que ven los niños quemados. Gracias a los bomberos. Acá hay alguien que pide si podrían agregar alguna información más sobre el prehospitalario y las instrucciones que se pudieran dar al 107. O sea, en la emergencia, ¿no? Sí, sí, ¿Cómo? Si podría agregar alguna observación más sobre el prehospitalario y las instrucciones que se pudieran dar. Bien. No sé, si quieren contestar o quieren que lo veamos en una próxima. Sí, en el prehospitalario depende de la quemadura. No es lo mismo que te reciba, que vos vayas a rescatar un paciente que tuvo una quemadura eléctrica a un paciente que está en una vivienda que se está incendiando. No es lo mismo. ¿Cuál es la recomendación para la quemadura? ¿Por qué siempre hablamos de que no le pongan pasta dental, no le pongan aloe vera, no le pongan nada? ¿Saben por qué? Porque no sabemos si esa quemadura se va a profundizar con lo que uno le está poniendo. Quizás dice, le pongo aloe vera porque es lo que tengo y ayuda y el aloe vera tiene propiedades, pero no sabes cómo va a reaccionar el paciente o la persona, no sabes cómo va a reaccionar la quemadura, por ahí le sirve, por ahí no le sirve y se profundiza más y terminas internado en un hospital. Por eso la atención inicial, primeramente, si estás en la situación, es extraer a la víctima de la situación esa y cubrirlo con mantas estériles, gasas estériles y mantener esa temperatura hasta que sea trasladado a mantas mojadas, claro. No mantas mojadas. La manta mojada lo que hace es que el paciente tenga más hipotermia de la que tiene a la pérdida de la piel. Por convección pierde calor. Porque uno por ahí dice, le pongo una manta toda mojada para mantenerlo mientras le hago el traslado. No está recomendado, la bibliografía no lo recomienda porque lo que hace es agudizar más su hipotermia. Y nosotros lo que queremos es conservar el calor, ya que perdió la piel. Disculpe, le hago dos preguntas. Sí. Sí, Jorge de este lado, ¿cómo le va? Sí, me enganché un poquito también. Hola, Jorge. Hola, ¿qué tal? Dos consultas, por ejemplo, con el tema del jabón de clorexidina. Nosotros tenemos al 2 y al 4%. ¿Cuál se usa en este caso? Porque según yo veía en las indicaciones del fabricante, el 2 como que se usa para instrumental y el 4 para usar sobre piel. Ustedes hablan de dilución. Sí. El 4% jabonoso se utiliza y después lo tenés que enjuagar. El jabonoso siempre se enjuaga. Bien. Entonces siempre tratar de usar el 4%, no el 2%. Sí. Pero por ejemplo, te quedaste sin 4% y tenés al 2%, podés usar el 2%. Pero si tenés los dos y podés elegir el 4% primero, lo colocás, haces la limpieza de la herida, después lo enjuagás con agua corriente.
Por ejemplo, ¿qué dilución usamos? O sea, ¿cuánto de jabón en cuánto sería líquido para diluir? Y que desde lo visual vos puedas observar que se hace una espuma, pero que no Sí. esté tan concentrado tampoco porque irrita. Nunca de